La discusión sobre la inteligencia artificial, su desarrollo y utilización se aceleró esta semana con motivo de la encíclica del Papa Magnificat Humanitas, en la que el pontífice aborda el tema y previene sobre los riesgos que significa para la humanidad. Y vamos a hablar sobre cómo andamos en México en el desarrollo, el uso de la inteligencia artificial con el doctor Pablo Pruneda Gross, coordinador general del Consejo Coordinador de la Inteligencia Artificial de la UNAM. Doctor, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Estimado Pascal, muy buenos días, saludos. ¿Cómo andamos en México en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, doctor? Pues mira, desde la universidad asumimos la parte que nos toca. La UNAM siempre ha sido protagonista en desarrollo y sobre todo reflexión ahora sobre una tecnología que transita en todos los aspectos de nuestra vida. Y justamente por eso constituimos el Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial, que es una herramienta que nos permite articular todos los esfuerzos que está haciendo la universidad de manera individual en la materia de inteligencia artificial para de manera simultánea, ordenada y articulada poder presentar una respuesta institucional al enorme reto que nos impone esta tecnología en todos los aspectos de nuestra vida y que, como muy bien citaste, pues ya incluso el Vaticano toma una postura a partir de la encíclica que se presentó el día de ayer. Sí, ¿cuántos años lleva la UNAM estudiando este tema, doctor? Mira, la inteligencia artificial nace a mediados del siglo pasado, 1950 y tantos, y desde entonces ya la parte, sobre todo las áreas tecnológicas, matemáticas, han estado abordando este tema. La realidad es que con la evolución de esta tecnología y su naturaleza, digamos, transversal a todas las áreas del conocimiento, lo que nos hace pues es imponernos visiones ya no solo de los tecnólogos, de los expertos en el desarrollo de la herramienta, sino desde la perspectiva humanista. Y por eso este Consejo Coordinador pues tiene como misión el aterrizaje de la visión humanista ante los retos que nos impone una tecnología que va a comprometer la parte laboral, que compromete la parte ética, que compromete pues el aspecto de académica, por supuesto, educativa y de investigación, y pues hasta de vinculación afectiva, porque nuestras jóvenes y jóvenes que están usando estas herramientas, lo que está pasando es que están generando vínculos emocionales con una herramienta que no tiene conciencia, pero que su, digamos, imitación empática es tan sofisticada, pues que nos está generando esos vínculos. Doctor, ¿es promesa, es amenaza o es las dos cosas, la inteligencia artificial? Mira, la inteligencia artificial es una herramienta de alta potencialidad. Entonces, justamente el reto es generar los mecanismos éticos, las reflexiones adecuadas para que, incluso regulatorios, para que podamos hacer de esta herramienta tan poderosa el cumplimiento de su promesa de florecimiento de la especie humana, ¿no? Y no estar en los escenarios donde una herramienta con tal potencialidad nos lleve incluso a las peores, las peores vaticinios en el sentido de hasta la extinción de la especie humana. Queremos alejarnos de ahí. ¿Podríamos compararla, por ejemplo, a un coche con el que uno puede transportarse rápidamente de un lugar a otro, pero que mal usado puede significar incluso una amenaza para los peatones y otros automovilistas? ¿Sería un ejemplo válido de la inteligencia artificial? En alguna medida sí, Pascal, pero en otra no. Fíjate, sí es una herramienta, pero como tal tiene características únicas que no habíamos visto en ningún desarrollo tecnológico de la humanidad. Me refiero concretamente a sus habilidades agénticas. O sea, esta es una herramienta que además tiene la enorme capacidad de aprender y de tomar decisiones. Y a partir de eso, el gran dilema está en qué tanto le delegamos la capacidad de toma de decisiones y qué tanto tenemos que mantener un centro humano que siga siendo quien tome en última instancia las decisiones más importantes. El caso, digamos, uno de los casos que podría ejemplificar esto
es el uso de inteligencia artificial para la administración de justicia, Ujú. donde pues puede ser un gran auxiliar para las jueces y jueces que en las diferentes áreas toman decisiones que inciden y afectan o benefician a los seres humanos, pero que si las delegas completamente, pues podríamos estar en escenarios donde entonces ya no son los seres humanos los que deciden qué es lo justo, sino las máquinas. Claro, y las máquinas programadas por seres humanos, ¿no? Que creo que es importante siempre recordar eso. Mira, sí, nada más que hay que tener cuidado con la palabra programación, Ujú. porque justo los softwares, o sea, lo que llamábamos inteligencia artificial antes, eran mecanismos donde se llamaban sistemas, por ejemplo, de expertos, donde el ser humano determinaba las variables del algoritmo y entonces podías tú explicar perfectamente por qué una cosa te llevaba a un resultado de un sistema. Y ahora ya no. Este tipo de tecnologías son mucho más sofisticadas y los propios creadores de la tecnología Ajá. reconocen su incapacidad para explicar o poder explicar por qué la máquina tomó la decisión que tomó. Te Mm. doy un caso que fue muy significativo, eh, que inició algo que llamamos las habilidades emergentes, que es, se programaron sistemas como el ChatGPT para que resolvieran temas en un idioma y de pronto estos mecanismos aprendieron a hablar otros idiomas y pudieron contestar a los usuarios en otros idiomas para los que no fueron programados. Entonces, el nivel de incertidumbre que hay sobre cómo es que están funcionando estos modelos a partir de un entrenamiento con una cantidad ingente de datos, es parte de la realidad de estas tecnologías y es un elemento que debemos de tomar en cuenta cuando hagamos análisis de valoración ética para el uso y desarrollo de las mismas. Me llama mucho la atención lo que decía, porque recuerdo que, por ejemplo, ChatGPT o cualquier modelo de lenguaje natural, al principio uno solo podía plantearle preguntas en pocos idiomas, ¿no? Primero empezó con el inglés, después incorporaron el español, pero ahora uno puede pedirle una traducción a prácticamente cualquier idioma, lo cual entre paréntesis es pues es algo a tomar en cuenta para quienes tienen la profesión de traductor. Pero es, pues no sé cuántos idiomas puedan hacer esa operación, pero en muchos, ¿no? Totalmente. Y fíjate, hoy el dilema en el que estamos es que estos modelos se han entrenado con, insisto, una cantidad ingente. Cuando hablamos de una cantidad ingente de datos, es tan grande los datos por los cuales se entrenan este tipo de modelos, que solo son unas cuantas empresas privadas con accesos a recursos humanos y tecnológicos y económicos enormes, Ujú. las que pueden desarrollar este tipo de modelos. Y lo interesante es que hoy la gran discusión mundial viene en cuanto a que estos modelos se entrenan con datos fundamentalmente en inglés desde una perspectiva, digamos, cultural única Ujú. y nos están impactando a todos los seres humanos en el mundo. Entonces, el dilema, digamos, cultural que hay detrás del uso de estas tecnologías también existe y nos obliga, por ejemplo, desde la Universidad Nacional, la más importante de México, a repensar nuestro papel como institución en el desarrollo y la incorporación de alguna manera en esto que se llama la soberanía tecnológica, que nos permite imaginar una inteligencia artificial también asentada en Ujú. las realidades culturales de nuestro país y de nuestras regiones. Doctor, hábleme, por favor, del aspecto académico. ¿Cómo puede cambiar pues la enseñanza? Yo diría que para bien y para mal. Incluso sé de casos de profesores que están pues ya aplicando sus exámenes por escrito a mano, digamos, para evitar que los alumnos recurran a la inteligencia artificial, ya sea en casa con las tareas o en el salón de clases con los exámenes. ¿Cuáles son, digamos, los potenciales positivos y negativos de la inteligencia artificial en la enseñanza? Mira, Pascal, es tan importante la irrupción de esta tecnología en la parte educativa
que nos obliga incluso a hablar ya de un nuevo modelo. La manera tradicional, tanto de enseñar como de aprender, se tiene que replantear desde sus estructuras más profundas. Hoy lo que necesitamos es formar pensamiento crítico, porque el acceso a la información ya lo tenemos y los mecanismos para acceder a esa información cada vez se sofistican más. O sea, hoy al alumnado se le puede presentar un mecanismo de inteligencia artificial generativa de modelos de lenguaje grandes que les acompañen en la explicación, entendimiento y procesamiento de la información, digamos, que necesitan para sus respectivas desempeños profesionales en el futuro. Y sin embargo, lo que necesitamos es que los seres humanos que nos dedicamos a esta labor podamos servir más que de proveedores de información, como proveedores de estímulos, de pensamiento crítico, insisto, pero también de sentido, de ser, de ejemplo para el desarrollo. Lo que hoy encontramos como un enorme reto para nuestras juventudes es en desarrollar habilidades como la capacidad de adaptación, porque lo que vemos es que vamos a entrar a entornos cambiantes, muy retadores, donde aquel que use las tecnologías para reformarse, como para incrementar sus capacidades, para ajustarse a nuevos retos, a nuevas actividades, pues esa capacidad de adaptación va a ser el requisito principal para el desarrollo profesional. O sea, ya el pensar en una persona que, porque estudió 5 años una carrera, sale como ingeniera, como ingeniero, como abogada o como abogado, y a partir de eso va a dedicarse a lo mismo durante toda la vida, es algo que ya no se va a dar en las próximas generaciones. Vamos a tener generaciones de gente que sale de una formación profesional, pero que se tiene que estar reinventando permanentemente para poderse ajustar a las realidades cambiantes que nos va a imponer tecnologías como esta. Entonces, en realidad a lo que nos tenemos que dirigir a partir del uso adecuado de esta tecnología es al replanteamiento de nuevos modelos educativos y nuevas maneras de ser productivos y encontrar, pues al final, nuestros caminos de la felicidad. Pues muy interesante, fascinante, diría yo, doctor, y creo que es una conversación abierta que ojalá podamos seguir hablando sobre este tema con usted. Y le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana. Al contrario, Pascal, gracias por el espacio y por supuesto seguimos en contacto para seguir hablando de este importante tema para la humanidad. Gracias, el doctor Pablo Pruneda Gross, coordinador general del Consejo Coordinador de la Inteligencia Artificial de la UNAM.